Los simulacros sísmicos, mira, es un buen tema porque nosotros tenemos unos simulacros que no son los ideales. Ah, No son los ideales. ¿cómo que no? Lo ideal de un simulacro es que tú como ciudadano, como trabajador de la administración pública o del sector privado, como estudiante de primaria, de secundaria o de universitaria, cuando tú estés participando en el simulacro, tu cerebro esté dentro del simulacro. Desarrollame la idea. Sencillo. Tú tienes que estar ahí como cuando tú ibas a la escuela primaria dispuesto a aprender aritmética. Y tu cerebro estaba ahí en la pizarra aprendiendo aritmética. No participando en el aula. Recuerda que tú tuviste compañeros de estudio, y yo también, que participaron de las clases pero no la aprendieron. El simulacro es para que el ciudadano aprenda cómo él debe reaccionar. Cuando tú ves las fotografías en los periódicos y ves los videos en los noticiarios, te das cuenta que la gente sale caminando y hablando con el del lado. Hola, buenas, muy buenas. Todos lo conocen, un gran comunicador, es político, pero cuidado, que el geólogo, el conocedor de los temas meteorológicos, atmosféricos, geológicos, nunca le ha dado la oportunidad al político. A mí me llama la atención, es un excelente comunicador, pero él maneja también estos temas, que yo creo que yo soy el único que lo entrevista y hace el esfuerzo por sacar un momentito y conversar con el dirigente político, a ver si esta vez yo podré, ahora que estamos más informales aquí en la dacha familiar, pero vamos a ver cómo nos sale esta entrevista con el miembro de la Academia de Ciencias, geólogo y muy querido por ustedes, Osiris de León. Bienvenido, mi señor. Gracias inmensa, amigo y hermano Pablo Macchini. Gracias a todo el pueblo dominicano. Sabes que siempre me siento muy contento de compartir contigo, sobre todo para escuchar esas clamorosas articulaciones que tú haces para la introducción, que sé que a la gente le gusta porque tú lo haces muy bien con cada uno de tus invitados. Y qué bueno, gracias inmensa. Pero Osiris, además lo bueno de esta conversación es que estamos en la dacha familiar. O sea, así es. No pudimos grabar en Colorvisión y uno siempre tiene una alternativa que uno se siente muy en la casa, sobre todo cuando el entrevistado es un buen amigo. El tema primero, inevitable. Cambio climático, vemos la desgracia de Valencia, ahí está Haití, ahí estamos nosotros con nuestros noviembres. Hablemos un poco de cambio climático en este momento, al finalizar el año. Si tú y yo hubiéramos estado hablando de cambio climático 40 años atrás, no hubiese tenido ninguna importancia social, porque la gente hubiera dicho, esa lluvia yo la he visto siempre. Pero ocurre que después del noviembre 23 de Santo Domingo y del noviembre de Valencia, mucha gente está redefiniendo la ecuación, Pablo. Gente que ayer se resistía a aceptar como bueno y válido el planteamiento del cambio climático, ahora lo acepta. Y lo acepta por una realidad. Cuando España te dice, a través de la AEMET, Agencia Española de Meteorología, que en 3 horas, anota este dato, te cayeron 618 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Dice, no. Ahí tiene que haber un dato equivocado. El que suministró el dato tiene que haberse equivocado. Dicen, no. Los revisamos en los pluviómetros, pero los revisamos en los caudales, en las ramblas y en los ríos. No solamente la cantidad de lluvia que me midió un pluviómetro y me la transmitió a una estación central, sino que ahora, para yo saber si es verdad, cogí toda la cuenca hidrográfica y cogí el caudal, lo medí en el lignímetro, y cuando le paso números me dice que sí, que me cayeron 618 milímetros de lluvia por metro cuadrado en 3 horas, y eso nunca había ocurrido en España. Y ningún país está preparado para eso también. Cuando pasaron revista a la data histórica, Pablo, no apareció un registro de ese tamaño. Que eso es un buen dato que a tomar en cuenta. A los españoles les gusta mucho autoflagelarse.
Entonces también hay que decir, espérese, es que están ocurriendo cosas que jamás inimaginables. Exacto. Y también veo que de año en año esto se agrava. Claro, ¿por qué se agrava? Óyeme. ¿Y por qué te ocurre en Valencia y no te ocurre en Madrid? Valencia está en la costa, Santo Domingo está en la costa. ¿Cuál es el problema de estar en la costa? Que ese campo nuboso, que venía cargado de mucho vapor de agua, se te queda estacionario en la zona litoral. Ok. Y la zona litoral es tu estación de abastecimiento de combustible en términos de vapor de agua. Tú estabas reabasteciendo frente a la costa porque el mar, al estar caliente, te estaba produciendo mucho vapor de agua que subió y se sumó al que trajo la Dana. Porque el mar ahora está más caliente, cada vez. Claro. Y ahí viene la... Y al estar más caliente te produce más vapor de agua. ¿Y a dónde va ese vapor de agua? Al vapor de agua vecino que está ahí porque se le adhiere. Por tanto, un campo nuboso que te llega pequeño a una zona costera, si no hay viento, se te pone grande. Ahora, el tamaño del campo nuboso es directamente proporcional al contenido de vapor de agua. Okay. Cuando esas micropartículas se adhieren unas con otras, se ponen grandes y actúa la fuerza de la gravedad y te cae el diluvio de Noé. Wow. Y es lo que crea esta calamidad. O sea que, trayendo esto a Santo Domingo, lo vivido en Valencia, lo vivido por nosotros en estos noviembre, que se portó muy bien el noviembre pasado, no hubo lo de los años anteriores, pero estamos hablando de que la República Dominicana debe buscar la forma de estar preparada para enfrentar una cosa parecida. Puede ocurrir. Obligatoriamente. ¿Cuál es el error de Valencia? Valencia desmontó su agencia de protección civil entendiendo que no la necesitaba. ¿Y cómo explicar un error de esa manera? Filosófico-político. Si yo no creo en el cambio climático, no creo que cada día los fenómenos van a ser más dramáticos, por tanto yo me puedo economizar el presupuesto de esa agencia y lo derivo para otra agencia que puedo crear. Las autoridades de Valencia no son de esa tendencia. Por eso la EMET te emite una alerta roja a las 7:30 de la mañana. Sí. Y la información se guarda y no se comparte con la población. Porque yo he desmontado la agencia. Claro. Y ese mismo razonamiento es el que explica la falta de coordinación entre el gobierno autonómico y el gobierno central. Pero en el caso, República Dominicana, por ejemplo, nosotros tenemos el problema pluvial. Sí. Que cuando pasó esto se habló mucho y que hay un plan que se va a hacer, pero el problema pluvial con el cambio climático es una mezcla maldita. Definitivamente. Entonces tiene que ocurrir la desgracia para que nos pongamos en eso. Y es bueno que no se haya iniciado, es decir, a veces hay cosas malas que tú las criticas y dices, no se hizo a tiempo, pero tú dices, pero qué bueno que no se hizo. Porque ahora, después de lo de Valencia, el diseño tiene que ser distinto. No, desarrollame eso. Sencillo. Si tú y yo nos hubiéramos sentado con el presidente de la República un año atrás a diseñar el sistema de drenaje, lo hubiéramos diseñado para 80, 90 o 100 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado. Y con eso entendíamos que ya estábamos cubiertos. Que ya significaba un gran aumento. Claro. Sin embargo, después de lo de Valencia, ahora yo te digo, no. Considérame el evento extremo de Valencia. Pero eso es demasiado, sí. Pero en ingeniería se diseña para el peor escenario. ¿Por qué? Porque la sociedad no te permite que, habiendo ocurrido un escenario extremo, tú diseñas para un escenario inferior. No se admite en la ingeniería. Pero ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ahora Estados Unidos eligió un presidente que no cree en el cambio climático. ¿Qué va a ocurrir? Pero la Florida acaba de ser impactada por 2 huracanes consecutivos, uno detrás del otro. Primero Helen y después Milton. Y el daño es extraordinario. Tú tienes daños del orden de 100.000 millones de dólares, que coincide exactamente con la cantidad que Trump en su gobierno anterior le negó a la COP16, que era un acuerdo previo que había hecho Barack Obama en Francia.
aportar 100.000 millones de dólares. Si tú vas a perder ahora 100.000 millones de dólares con cada fenómeno meteorológico, te conviene más aportarlo a la COP. Y con eso ahora tú tienes sobre el escritorio la constancia que tenía tu abuelo y tu papá cuando se juntaban en el parque y ponían los primeros 20 pesos. Después que tu papá ponía 20 pesos, ya yo no podía dejar de poner los míos. Exacto. Después que Estados Unidos viene y pone 100.000 millones de dólares sobre la mesa, los demás países no se pueden recoger. Pero el jefe, el nuevo presidente, el presidente electo, no cree en eso. No cree, pero yo creo que ahora él va a creer. Las circunstancias lo van Las a obligar. circunstancias lo van a forzar a creer. Porque ¿qué se puede? Yo tengo entendido que esto no es un asunto de que nos decidimos a luchar contra el cambio climático y se resolvió. Esto es después que tú tengas la intención. Sí. Esto es un proceso muy largo. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿Para qué? En el momento en que los países emisores, porque nosotros somos víctimas, Claro. nosotros somos al lado de China, India, Totalmente. Estados Unidos, Europa, no somos nada. Entonces, ¿qué tiempo necesitaría el mundo occidental y los chinos, que son los número uno, para frenar este asunto del cambio climático, que se pueda ver en los hechos? Y, coño, mira, ya está lloviendo dentro de más o menos lo normal. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Sí. A raíz del primer tramo traumático de la COVID-19, Ok. toda la industria fue cerrada y el automovilismo entró en estacionamiento por convocatoria en cada país. ¿Cierto o no? Claro. Se cayeron las emisiones inmediatamente en 3 meses. Cuando tú tomas la data de enero del 2020 y de abril y mayo del 2020, tú ves una caída brusca en monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre y óxido nitroso. Pero la importancia económica de la industria automovilística y el poder de ese sector, hay esa lucha, porque ni siquiera se ponen de acuerdo en aumentar las facilidades para el carro híbrido. Hay algunas, aquí Claro. vi ahí, saludo al Banco de Reserva que dio Unas facilidades. unas facilidades, Sí. el Banco Popular Sí. también las dio, pero como que uno, ante lo que estamos viviendo, uno dice, pero ¿qué tiene que ocurrir para que el mundo responsable de esto diga, vamos a hacer Ok, esto? buen tema. Por Primero, favor. somos parte de Naciones Unidas, ¿cierto o no? Claro. Si Naciones Unidas, que es un ente preocupado y que es la directriz del IPCC, Panel Intergubernamental para el Cambio Climático, Ok. acuerda en una de las COP, que la de ahora fue un fracaso, pero digamos que en la próxima COP se acuerda que, partiendo de lo que tú acabas de plantear, el auto Explícanos híbrido. lo de COP a los amigos. La COP son las cumbres de las partes. Gracias. Cumbre de las partes que celebramos cada año para ponernos de acuerdo en políticas ambientales para proteger nuestro entorno ambiental y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Continuamos. Perfecto, ok. Sale como una resolución Ok. de que cada país debe exonerar los impuestos de los vehículos eléctricos. Ya eso es vinculante y ningún país se puede sustraer. Si tú eres miembro, no te puedes sustraer de una directiva que sale de una reunión de consenso Pero donde están convocados los presidentes. Pero los 5 que tienen derecho a veto no lo van a aceptar, o por lo menos 2 de esos 5. Entonces ahí se cayó Sí. la cosa. Pero en este caso no hay ese derecho al veto. Porque ese derecho al veto está en el Consejo de Seguridad. Exacto. Claro, porque son por un tema de seguridad extrema a nivel armamentista. En este tema de políticas ambientales hay un tema que es económico. Tú quieres que yo transforme mi industria para que yo reduzca mis emisiones de gases de efecto invernadero, pero tú no has transformado la tuya. En consecuencia, tú vas a ser más competitivo que yo. Exacto. Entonces, vamos a firmar los dos en la mesa de que tú vas a reducir tu 25% y yo voy a reducir mi 15%.
Que es lo que me toca en que es lo este que me estudio toca. que hicimos. De acuerdo, claro, de acuerdo a la data que nos da el Observatorio Mauna Loa. Pero eso sigue en utopía. Sí, sigue en A utopía. pesar de Valencia. No, es cierto, de acuerdo contigo. Sigue en utopía por aquel erróneo momento Sí. en que Estados Unidos dijo, me retiro del compromiso Claro. que se hizo en COP16. Si Estados Unidos hubiese seguido asumiendo el compromiso Claro. que había firmado un par de años antes, eso ya hubiera avanzado. ¿Por qué? Primero porque ningún país te niega la cantidad que está emitiendo. Lo reconoce porque tiene la data interna. Claro, y es claro. cada país que le comparte a Naciones Unidas la data de las emisiones. Además, tenemos otros indicadores para saberlo. A mí me tocó Pero participar. con una ecuación, eso es fácil con una ecuación. Si tú contaminas Tenemos tanto, ecuaciones. tú tienes Claro. tantas emisiones. De hecho, tú hay llegas. una de las ecuaciones que se utiliza, yo ayudé a modificarla en 1993 en una reunión en Sao Paulo. Porque el indicador que teníamos para la industria del cemento mundial era a partir del consumo de cemento. Y yo demostré químicamente que era a partir de la producción de clinker y que eso era diferente. Porque tú puedes ser un productor de clinker, me vendes clinker a mí y con ese clinker yo produzco mi cemento, pero yo no estoy emitiendo el CO2. El CO2 lo emitiste tú. ¿Mm? Entonces hay países que se dedican a producir clinker no para producir cemento, sino para vender el clinker. Siria, Claro. Turquía, Irak, producen clinker para venderle a todo el que quiera comprar clinker. Por tanto, el CO2 se queda allá. Y tú que le compraste clinker, como es el caso de República Dominicana, Sí. República Dominicana ha sido un comprador de clinker desde los años 80, te están penalizando con un volumen que tú no has emitido. Y después que lo discutimos en la plenaria, en principio los ingleses no estaban de acuerdo, pero los de Naciones Unidas de Estados Unidos dijeron, sí, el dominicano tiene la razón. Es al clinker que hay que cargárselo, no al cemento, que es el producto final. Entonces se modificó el estándar. Por tanto, tal como tú dices, son ecuaciones que tenemos en cada sector. En la industria automotriz, en la industria minera, en el turismo, tenemos indicadores. Y sobre esa base, cada país, cada año, revisa sus emisiones y las comparte con el IPCC y con Naciones Unidas. Pero bueno, va a ser fundamental, ya no falta tanto para que asuma el presidente Trump, pues va a ser fundamental la decisión, porque hasta ahora él fue el que detuvo aquello en el 16. Claro. Entonces va a ser fundamental para el mundo qué posición tiene los Estados Unidos, que a veces Trump ha demostrado que amenaza a hacer cosas terribles y después cuando llegó hubo cosas terribles que él amenazó y con un asunto de la Virgencita de la Altagracia no se atrevió porque no era políticamente viable. Ahora quizás la presión internacional haga sí viable el que él asume ese compromiso, porque el problema es que la derechona está de moda y la derechona no cree en el cambio climático y cada vez ganan más gobiernos democráticamente. Pero Problema serio recuerda, esto. con el tema de la COVID-19, Sí, había cosas que en principio él no creía y luego con los planteamientos de Fauci claro. terminó aceptando. No porque él comenzó con aquello del cloro, que fue una barra basada. Oh, aquello fue impactante. Claro. Entonces, con esto que estamos teniendo hoy día, mira, tú no recuerdas a lo largo de tu vida intelectual haber escuchado una inundación en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, en Yemen, en Omán, territorios que tú desde tu infancia, tú eres desértico. ¿Y qué es desierto? Que no llueve nunca. Y de repente ahora los desiertos están inundados. Están inundados todos, todos, todos sin excepción, incluyendo el desierto de Nevada en los Estados Unidos. ¿Tú viste Las Vegas? Las Vegas está en medio de un desierto, Claro, del desierto claro. de Nevada, y de repente Las Vegas se nos inunda hace un año, pero se nos inunda como si hubiera sido los Alcarrizos. Pero, Osiris, déjame abusar de ti. O sea, haz el esfuerzo técnico intelectual. ¿Cuál es el argumento de un negacionista del cambio climático ante estas sorprendentes evidencias? ¿No? Ego. Yo dije ayer que no, no puedo decir hoy que sí, porque estoy poniendo en juego mi palabra. No. Esa ha sido parte del tema en Valencia.
Yo dije ayer que no iba a pasar nada. Pasó, me guardo la información, me quedo callado, porque voy a pasar una vergüenza con la prensa, y es ahí donde la prensa ha golpeado de forma contundente al liderazgo político que ayer negó y hoy, para no aceptar, ocultó, guardó la información en medio de la tragedia. Vamos a llevar eso al caso del gobierno, actual gobierno dominicano. Ok. ¿Qué tan comprometido? Yo sé que ahí está Max Push ahora en esto del cambio climático, pero ¿qué tan comprometido está el gobierno dominicano en esto del cambio climático a partir de sus diferentes instituciones, en los hechos? Hay una Así evidencia sencilla. La comisión que tú mencionaste en la introducción de la conversación. Cuando el presidente decide crear la comisión, me llama por teléfono. Sí. Me dice: Osiris, estoy aquí en San José de Ocoa, viendo el impacto que hemos tenido con esta lluvia. Y estoy viendo que realmente el cambio climático nos está provocando más daño del que podemos manejar. Y se me ocurre crear una comisión para que evalúe vulnerabilidades y podamos corregir vulnerabilidades antes del impacto del fenómeno. No, está bien, él te llamó, creó la comisión. Vamos a los hechos. Ok. ¿Qué ha cambiado desde esa llamada hasta el día de hoy? Se está trabajando, hay más recursos, hay unos planes que se están desarrollando. Hablemos de hechos. Se reúne con nosotros periódicamente, pasamos revista a los problemas, las medidas a tomar, las prioridades dentro del listado, porque tengo que decirte, y decírtelo con transparencia y con honestidad, porque a veces uno se ríe en esas reuniones, la cantidad de problemas que tú llevas para solución es tal que el propio presidente te dice: hazme una lista de prioridades. Y tiene sentido, y tiene lógica, porque los recursos no son infinitos. Precisamente, ¿cuáles serían esas prioridades, puntos neurálgicos del territorio de la República Dominicana? Mira, la carretera tal con tal, en la Mella con Duarte. Coge la misma A ver. 27 de febrero. Okay. Ya tú interviniste en Máximo Gómez con 27, ¿verdad? Sí, exacto, sí. Ya corregiste. Fíjate que la solución estructural que tú tienes ahí no es la que tú tenías un año atrás, ¿de acuerdo? Okay. Tú pasas por ahí y tú la ves. Hay otra solución, más robusta. Okay. Pero más allá de los robustos que tú ves, Ajá. tiene 4 elementos estructurales redundantes para protegerte a ti como usuario. Si te falla uno, está el otro. Y si te falla el otro, está el otro. Y si te falla el otro, está el otro. Perfecto, eso Ok. está resuelto. Ahora, Aplausos. Eso Vamos tienes ahora que transferirlo a 27 con Tiradentes. ¿Y cuándo comenzaron? Ayer ya. No, se le ha dicho al ministro de Obras Públicas que hay que empezarlo, y lo hemos hablado con el presidente que hay que empezarlo. Creo Pero esos son unos milloncitos, esos son 3,5 más o menos. de acuerdo contigo, pero hay que empezarlo. Sí, pero no se Hay ha que empezado, empezarlo. entonces no me estás convenciendo, porque yo lo que estoy preguntando por hechos. El presidente está preocupado, pero tú me dices que lo que se hizo 27 con Máximo Gómez hay que replicarlo 27 Con Tiradentes, 27 y no con Lincoln, 27 con Churchill y Kennedy con Máximo Gómez. Y la que se va a hacer ahora ya en la 27 con Isabel Aguiar, Sí. tomar en cuenta Definitivamente. la experiencia. Sí, pero porque- ¿y por qué no se ha comenzado? Porque hubo mucho lamento con aquello de la Máximo Gómez con 27 y qué cosa tan triste. Sí. Muy bien, sí, Osiris, pero insisto, esos son 3,5 y Sí. no se ha comenzado en las otras. Yo entiendo. Que estamos solo en la 27, nos falta todavía. No, y tenemos que irnos a Santiago. Y tenemos que irnos por la autovía del Coral para intervenir otras Ajá. infraestructuras que tienen. Y ninguna se está interviniendo, todo están en los No, planes que se debe, no, se está quizás, tal interviniendo. vez. Mira, la semana pasada estuvimos en el puente de los Calimentes, por allá, por la zona de Cambita, hacia los Cacaos. Ahí hay un puente que tiene unas falencias. De arriba tú no lo ves, pero cuando tú te colocas debajo del puente, dices: no, esto es urgente. Y mandamos a cerrar el puente y se cerró el puente. Sí, no, pero eso es fácil cerrarlo. Yo lo que No, quiero que me diga, pero- ¿dónde, en pero cuáles se está puntos haciendo un vulnerables puente- se está haciendo un puente perfectamente al lado. ubicados ustedes ya están viendo las acciones? Estamos haciendo un puente al lado. Se está haciendo, la GI está haciendo un puente al lado. Igual en La Vega, en la avenida Antonio Guzmán Fernández, Ok. hubo una crecida del río Camú, socavó una de las pilas, la pila sur, pedimos cierre del puente, se cerró el puente y se licitó, Obras Públicas licitó eso, lo adjudicó un contratista y se está interviniendo. Es decir, hay
unos 10 puentes que se han estado interviniendo Sí. por solicitud de la comisión, porque nosotros no hacemos la intervención. Nosotros como comisión hacemos la ingeniería, Y la recomendación. la recomendación. Y ubican- Le pasamos eso al presidente y el presidente lo pasa al ministerio. Yo voy a tener que invitarte más al programa, porque esta es una manera de uno meterle presión Estoy de acuerdo al contigo. gobierno. Yo sé que el presidente siempre que puede ver el programa, Sí, entonces sí. bueno, hay que, Claro. para que no se nos haga muy tarde. El problema otro, vamos a girar un poquito, que se nos está yendo y hay demasiados. Yo creo que hoy se va a quedar el político como siempre, pero el problema del riesgo sísmico en la República Dominicana no ha temblado la tierra en 2 ocasiones terriblemente en Haití. Yo siempre corrijo, no, Sí. no, es en la isla, En la isla. de Santo Domingo. Han ocurrido Correctísimo. 2 tragedias del lado oeste, pero Claro. en la isla. Claro. ¿Cómo estamos nosotros en prevención, en educación a la gente? ¿Qué se puede hacer? Y méteme ahí mismo la posibilidad de un tsunami. Ok, mira. Vámonos con el tema de Haití que tú lo acabas de citar. Y tú has dicho una definición precisa. El terremoto no fue en Haití, fue en la isla Hispaniola, que es la isla nuestra. Claro. Por tanto, la falla que pasa por Puerto Príncipe y que produjo ese sismo pasa por Jimaní, pasa por Duvergé, pasa por Barahona, pasa por Asua, pasa al sur de Santo Domingo. Exacto. Pero estamos expuestos al riesgo. Segundo, no subestimemos esa falla, porque ese terremoto es el segundo más catastrófico que ha tenido el planeta Tierra. Y la otra también fue en la misma falla. Sí, O sea, los dos fueron... los dos de Haití han sido la misma falla. Con el del 2010 perdimos 316,000 vidas, solamente superado por el terremoto de China de 1556. Por tanto, eso es para tú prestarle atención a la sismicidad con obligatoriedad. Cuando en tu territorio insular, Sí, no tu territorio insular, claro, eso es parte de nuestro territorio insular, totalmente. tú has tenido un evento sísmico que está ahora en los catálogos como el segundo de más muertes en el planeta Tierra. Tú tienes ahora que poner el tema de la sismicidad en primer plano, sobre todo si esa misma falla pasa por tu territorio ahora, pasa por núcleos importantes. Recuerda que Asua fue destruida por esa misma falla en 1756 Y Santiago también. y Santiago en También, 1516. Exacto. En 1562. ¿Y en Santiago. qué estamos? Vuelvo a la misma pregunta. Es la misma pregunta, Sí. pero no del cambio climático, sino del riesgo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué medidas, hechos? No de que se va a hacer, que hay un plan, una comisión, una cosa. No, ¿qué se está haciendo en educación vial, en educación sobre este tema? El asunto de lo que se hace de la simulación. Ah, el simulacro. El- Ok, los simulacros sísmicos, mira, es un buen tema porque nosotros tenemos unos simulacros que no son los ideales. Ah, No son los ideales. ¿cómo que no? Lo ideal de un simulacro es que tú como ciudadano, como trabajador de la administración pública o del sector privado, como estudiante de primaria, de secundaria o de universitaria, cuando tú estés participando en el simulacro, tu cerebro esté dentro del simulacro. Desarrollame la idea. Sencillo. Tú tienes que estar ahí como cuando tú ibas a la escuela primaria dispuesto a aprender aritmética. Y tu cerebro estaba ahí en la pizarra aprendiendo aritmética. No participando en el aula. Recuerda que tú tuviste compañeros de estudio y yo también que participaron de las clases pero no la aprendieron. El simulacro es para que el ciudadano aprenda cómo él debe reaccionar. Cuando tú ves las fotografías en los periódicos y ves los videos en los noticiarios, te das cuenta que la gente sale caminando y hablando con el del lado. La ¿Y, gente no está- cómo se mejora eso? Eso, bueno, ok. Primero tú lo haces por grupos. Y a cada grupo tú le encargas una tarea referencial para el final del proceso. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿quiénes iban saliendo por la escalera junto contigo? Ah, pero iba Pablo Maquini, iba Zoila Puello, Josito, iba Yanna Tavares. Juancito Pérez Vidal, Ah, alias pues, si Tito. tú estabas en eso o no. Segundo, Claro. ¿qué tú hiciste en los primeros 5 segundos
y en los últimos 10 segundos, hasta que tú saliste a la calle, dice esto y esto. Eso conserva la información en tu cerebro. El simulacro es para que tu cerebro, no para que tú no. Es que tu cerebro aprenda eso y guarde esa información. El día que haya un sismo, sin Pablo McKinney pasar eso por el centro de datos, su cerebro actúa. Pablo, ¿y qué tú hiciste? Tú dices, mira, yo no sé lo que yo hice, pero yo salí. ¿Tú te has dado cuenta, Pablo, que cuando tú vas en la carretera y si te atraviesa un caballo, tú empiezas a frenar sin darte cuenta? Claro. Inclusive tú vas de pasajero, tú vas con otra persona que va manejando y tú ves un caballo y tú sin darte cuenta estás frenando. ¿Por qué? Porque la información está en tu cerebro. Y entonces el asunto de la educación, por ejemplo, hay un tema. ¿Cuántos dominicanos tú le haces la siguiente pregunta? Estamos aquí en la sala de un apartamento. Comenzó un fuerte temblor. Sí. Señor, ¿qué es lo primero que usted haría? Hace. Ahí te vas a sorprender de que un porcentaje altísimo va a errar. Totalmente de acuerdo Entonces, contigo. el Estado coloca publicidad, coloca Sí. propaganda en los medios, tiene que Sí. hacerlo. Entonces, yo siempre he pensado, ¿y por qué no se toman temas fundamentales? Por ejemplo, está el del dengue. Claro. Ese, por ejemplo, bueno, en tal mes vamos a llenar a los medios de esa y otras informaciones, porque, insisto, creo, hay que hacer el trabajo, pero yo creo que una gran parte de los dominicanos no sabe qué hacer en los primeros minutos de un temblor. Definitivamente. Atendiendo a la validez de tu argumento, que es irrefutable, porque es realista, yo le elaboré al Ministerio de Educación 2 cátedras de aquellas 55 cátedras ciudadanas. Oh, sí. 2, que era una. Para ellos les pareció tan interesante el material que entendieron que no se podía botar nada del material, y entonces decidieron hacer 2 cápsulas. Bueno. Esas 2 cápsulas están ahí, pero no se usan lo suficiente. Y tú acabas de citar algo que yo se lo he citado a 2 presidentes distintos. Si el gobierno tiene un alto presupuesto en materia de publicidad, y parte de la publicidad no le aporta mucho a la sociedad, porque son cosas, digamos, del diario vivir, y hay temas tan centrales para la protección civil como ese, entonces vamos a dedicar parte de la publicidad gubernamental a esta educación a la población. Sí, no, y por meses. Hay un mes que tiene que ser para el dengue, y dale con el mismo. El dengue. Y otro para los huracanes y tormentas. Y otro para terremotos y maremotos. Mira, y en eso de las cátedras ciudadanas, hago el paréntesis para hacer el reconocimiento a Roberto Fulcar, Sí. que fue insistente Sí. en lograr eso, habló personalmente Fue en su gestión. con ustedes. Entonces, ese material está ahí y hago el pedido al Ministerio de Educación de que utilice y que siga haciendo cátedras ciudadanas de cada tema fundamental. Y tiene presupuesto el Ministerio de Educación No, pero para además- colocar eso en los medios de comunicación. No, pero y sobre todo a los muchachos, porque parte de la jornada escolar de tan extendida es qué vamos a hacer con los muchachos Claro. cuando salen del almuerzo. No, que ellos salen a las 4, almuerzan a las 12. O sea, ahí hay una diferencia. Entonces creo que tenemos que andar O sea, por ahí. material hay. Lo que hay que hacer es difundir el material. Vamos a hacer cartillas para distribuirlo en las escuelas primarias, secundarias, universitarias. Y mira, a los muchachos les encanta el tema. Hace apenas un par de semanas, la Universidad UNIBE me invitó a una disertación sobre el tema de amenazas de la naturaleza sobre Santo Domingo. Toqué el tema meteorológico y el tema sísmico. El tema que más le gustó, más le agradó, más le simpatizó a toda la matrícula que estaba ahí fue el tema sísmico. Al final vinieron los niños, los jovencitos, todos, a tomarse fotos. Porque hay un morbo medio misterioso entre el miedo. Entonces a la gente le llama mucho la atención. Los muchachos... Porque la sí. gente, y lo he dicho siempre en televisión, no le tiene miedo al terremoto, Pablo. Le tiene miedo a morirse en el terremoto y es distinto.
Sí, claro. No, no es al terremoto. Cuando yo he ido a la pero UAS no es al terremoto que le tenemos miedo. a morirse en el terremoto. Pero claro. Cuando yo he ido a la UAS con los estudiantes de medicina, de ciencias de la salud, Sí. y les hablo del comportamiento de un hospital al momento de un terremoto, tú pasas revista a los 1.200 estudiantes de medicina que están ahí y todos están pendientes porque ellos se ven reflejados mañana prestando servicio a un hospital en el momento de un terremoto. ¿Qué debo hacer? Y quieren aprender eso y tienen derecho a aprender eso para salvar su vida. ¿Y tú estás enterado si hay una campaña para que cada institución del Estado y solicitárselo a los grandes grupos empresariales, económicos que tienen, uno tiene 3.000, otro tiene 1.800, hay algunos que tienen 4.000, 5.000 empleados, las telefónicas tienen muchos, entrenen a su equipo en Algunas eso? instituciones lo han hecho. Yo lo he hecho para el Banco de Reservas, libre de costo. Lo he hecho para el Banco Popular, libre de costo. Lo he hecho casi para todos los bancos, libre de costo. Y eso ha generado que en cada banco hayan creado una unidad de evacuación para terremotos, que está por piso. En cada piso hay una unidad. Y la gente sabe quién es el coordinador, quién es el subcoordinador y quién es el tercer asistente. En el Popular y en el Banreservas Sí, lo hace. existe, ¿no? Y entonces cada cierto Siempre. tiempo se hace un simulacro interno, pero un simulacro de aprendizaje. Pero aquí yo creo que el gobierno tiene que abrazar un poco al movimiento literario de Joaquín Sabina. Me refiero a pasar de las palabras a los hechos. Estamos hablando de muchísimas cosas que se pueden hacer. Y tú dices, ¿qué pasa? Y uno la verdad que se siente tan cansado porque esta conversación pudimos haberla tenido tú y yo semestralmente los últimos 15 años y le pega a todos. Sí. Entonces, hay un asunto de que los hombres como los pueblos solo aprenden sufriendo. Pero ya uno no aprende ni sufriendo. Entonces, es una cosa muy seria. No podemos dejar el tema de las granceras, el tema de las extracciones de la arena. ¿Qué está haciendo el gobierno? Porque hay una cosa que me llama la atención. Tú no has sido ministro de Medio Ambiente, ¿no? No. No, y tampoco. Entonces yo estaba revisando, me recuerdo a Bauta, un buen médico, Sí, sí. Domínguez Brito, un gran abogado, Jaime David. el gran historiador Fran Moya Pons. Moya Pons. Jaime David por lo menos es medio campesino y es agrónomo, siempre Sí, fue. sí, salcedense, Ese se salva, amante del bosque. Sí, ese se salva un poquito. Pero tú comienzas a buscarlo, un gran economista, una autoridad, Seara Hatton, Miguel Seara Hatton. Orlando Jorge Mera, Sí, un gran abogado. Un abogado. ¿Por qué un chismecito bueno entre tú y yo aquí? O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué a los presidentes nunca, como que no es común que me nombren a Carvajal, ministro de Medio Ambiente? ¿Por qué ellos tiran hacia personas que no manejen esos temas cuando en su partido hay de todo como botica? Por temor a que la administración se torne ortodoxa. Desarrollame eso. Sencillo. ¿No? Cuando tú entiendes el problema, digamos un médico que entiende el problema de salud y desde que tiene 3 minutos hablando con el paciente ya sabe cuál es el problema. Ok. Y sabe qué tipo de analítica tiene que mandarle a hacer. Y en qué dosis recomendarle el medicamento. Por tanto, al experto en medio ambiente es fácil cuando Pablo McKinney llega con un proyecto determinado, hotelero, industrial, urbano, minero, decirle, ¿aplica o no aplica? Con los primeros 5 minutos de conversación, antes de ver el desglose del proyecto y antes de ver los términos de referencia del proyecto, dice, no, mira, ahí hay un manglar. Yo he ido con clientes internacionales a ver un proyecto hotelero y el cliente decirme, yo voy a quitar estos manglares de aquí, los voy a sembrar allí porque voy a poner los hoteles aquí. Yo le dije, pero mire, es más fácil y cuesta menos poner los hoteles allí, dejamos los manglares aquí. No, es que yo lo quiero así, mire, así no lo presenta el Ministerio de Medio Ambiente porque si yo fuera el ministro lo quemaría el proyecto. No, yo lo voy a presentar así. Les recomiendo que no lo presente porque se lo van a quemar. Lo presentó y se lo quemaron.
El experto ve el problema en la distancia de forma adelantada. ¿Qué ocurre? En política hay muchos compromisos sectoriales. Entonces se tiene el temor de que un experto en medio ambiente te vea el problema de forma adelantada y te diga, no, ese hotel no aplica ahí, o esta industria no aplica ahí, o esta granja no aplica ahí, o esta mina no aplica ahí. Pero espérate, hay una segunda parte. Sí aplica aquí y sí aplica. ¿Tú recuerdas aquel conflicto que tuvimos con una cementera en los Haitíes? Claro que sí, por supuesto. Que yo estaba ahí de protagonista todo el tiempo. ¿Y qué yo decía a los congresistas, a los funcionarios del gobierno? No, pero yo no tengo nada particular en contra del proyecto, es sobre el sitio. Ahora, hay 1000 sitios donde podemos poner esa misma industria. El promotor del proyecto aceptó irse a otro sitio y yo salí a defender el proyecto en ese otro sitio frente al gobierno, porque entonces el gobierno lo estaba boicoteando en ese sitio y dije, no, ese sitio procede. Y le escribí un texto de 3 páginas demostrando científicamente por qué ese sitio sí procedía. Y finalmente terminó la industria ahí y cuando tú vas te das cuenta que no hay ningún impacto ambiental negativo. Y el propio promotor del proyecto dice, ahora estoy claro. Y me doy cuenta que aquel sitio no procedía y este sitio sí. Pero entonces yo verdad, creo que eso lo pueden lograr los gobiernos. Pero la verdad es que sigo sin entender por qué es exagerado. Yo no recuerdo, Omar Ramírez, no era ministerio. Sí, cuando eso. Sí, era ministerio ya. Omar ya era Sí, ministerio. ya era ministerio. Ah, pues mira, una hermosa excepción. Sí, sí, ya era porque ministerio. Omar sí sabe de esas cosas. Ese es su campo. Sí. Muy, No, y Omar había estado en sí. la dirección de parques previamente. Por eso, Sí, o sí. sea, Omar Tiene Ramírez es la experiencia excepción acumulada. entonces, porque me Sí. llama la atención grandes historiadores, economistas de prestigio, abogados sobresalientes. Sí, pero hay un temor a la dirigentes políticos. ortodoxia, que si tú eres una persona especialista en el tema y conoces toda la estructura interna del sector ambiental, tú puedas bloquear algunos proyectos sobre la base de que no procede en virtud del texto de la ley 6400 o de la ley 20204. Sin embargo, el experto tiene la ventaja de que te dice, aquí no se puede, pero aquí sí se puede. En estas condiciones no se puede, pero en estas sí se puede y aplica bien en virtud de la ley. Pero vamos a ver cuando haya un cambio. ¿Tu partido apoyó a Abinader? Sí, así es. Bueno. No, pero no aspirando. No, yo estoy haciendo. Aquí la pregunta las hago yo, señor. O sea, yo no, porque tampoco es esta represión, estas cosas. O sea, y la minería, porque yo veo al gobierno como asustado. Por ejemplo, en San Juan hay un proyecto. Romero. Sí. Entonces, yo veo que el gobierno no ha hecho ni ha autorizado el estudio de impacto ambiental. Para tú decir, eso que tú dices, mira, se hizo el estudio, cero mata cero, medí por aquí, no se puede. ¿Qué es lo que manda la ley? Hámelo de tal y de tal manera. Pero el gobierno ni coge, ni dice dónde hay, ni lava, ni presta la ropa. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la minería? Porque me imagino que tú eres partidario en la minería del equilibrio. Claro. No de la ortodoxia, no, del equilibrio, porque hay un daño, pero hay un beneficio. Lógico. Entonces, háblame de esto, Ok, por favor. mira, un proyecto minero, un proyecto hotelero, un proyecto industrial, Sí. un proyecto agropecuario, un proyecto urbano, siempre te va a producir algún tipo de impacto ambiental, el que sea. Tú tienes que abrir una carretera. Eso De es lo Santo primero que hay que Domingo a hacer. Baní. Tú tienes que tumbar una serie de árboles. Exacto. ¿Qué te dice el ministerio? Tú tienes que evitar el daño ambiental. Si no puedes evitarlo, minimízalo. Y si no puedes minimizarlo, compénsalo. En la carretera tú no puedes ni evitarlo ni minimizarlo. ¿Qué tú tienes que hacer? Compensarlo. Entonces te dice, ok, vamos a contabilizar cuántos árboles tú tumbaste aquí. Tumbaste 10,000, siémbrame 10 por cada uno que tumbaste. Y entonces te dice, ok, eso cuesta tanto, pon el dinero en esta cuenta y nosotros vamos a mandar una brigada a que se encargue de hacer eso. Y ya tú cumpliste con la ley. Sí, pero lo que insisto, está el proyecto Romero ahí. Pasan los años, los meses, ¿por qué no hacer el estudio? ¿Pero temor a qué? Porque Temor al ruido de la comunidad ambiental.
No, temor hay que al gobernar. ruido de la comunidad Y ambiental. esto no es solamente del presidente Abinader, esto es una No, enfermedad de eso viene de Leonel, atrás, de eso viene de Danilo, atrás. todos huyen raudos. Bueno, recuerda que Balaguer, para abrir el expreso Quinto Centenario, tuvo que mandar a Ramón Pérez Martínez. La gente no lo quería, ¿te acuerdas? No quería la avenida. Normalmente la gente en las comunidades no quiere presas, no quiere carreteras, no quiere puentes, no quiere nada que no se haya consensuado con ellos. Bueno, perdón, entonces sí, pero el problema es que, vuelvo, ni tiñe ni da color, porque tú puedes decir, mira, por el valor político de esto, yo no puedo autorizar una mina en San Juan, Claro. porque he hecho mis estudios y en términos políticos, la inmensa mayoría del pueblo de San Juan no quiere esa mina ahí. Entonces, mire, señor, el proyecto Romero, lo sentimos, Claro. este proyecto no va por esta situación. Claro. Pero el problema es que ni chicha ni limonada. Ni limonada. Y los tres eran así. O sea, Claro, ahí no hay inocente. Te dicen que la minería degrada el ambiente. Tú dices, ok, nosotros tenemos un distrito minero, que es Bonao, La Vega, Maimón, Cotuí. Vamos allá. La producción arrocera en Bonao y en Cotuí se ha triplicado. Tú estás produciendo en el país hoy día 14 millones de quintales de arroz. Y la inmensa mayoría la estás produciendo en medio del distrito minero. El arroz que tú te comes cada día y que yo consumo cada día y usted también, lo estamos produciendo en un distrito minero. Claro. El río menos contaminado de República Dominicana, no dicho por mí, sino dicho por los análisis químicos cuantitativos, es el río Yuna. ¿Qué pasa por la minería? En cambio, tú tienes el río Iguamo en San Pedro, que no pasa por ninguna mina y es el más contaminado. Exacto. Tienes el Yaque en Santiago, que no pasa por ninguna mina y es el más contaminado del Cibao. Sí, pero la peor decisión es no tomar No tomar una decisión. una decisión. No, Y hay que tomarla. No decidirse. Hay que tomarla. Los mira, gobiernos tienen que tomar decisiones, Pablo. por eso te Decisiones en digo, función de entonces, las conveniencias. a uno le han salido canas y canas, ya está blanco el pelo, pasan los años y es la misma cosa, el mismo. ¿Y por qué? Ve? O sea, porque yo no estoy diciendo que lo aprueben. Yo lo No, que quiero, pero que se vamos a evalúe. hacer el impacto. Que La se verdad evalúe. que es difícil. Mira, Osiris, Pero ¿cuál era la discusión a principios del siglo pasado con la corriente eléctrica? Que la corriente alterna electrocutaba. Y que todo el que pusiera corriente alterna en su casa se iba a electrocutar. Y ahora todo el mundo tiene corriente alterna y nadie se está electrocutando todos los días. Osiris, yo lo siento, pero el programa sobre política, sobre el doctor Balaguer y sus gobiernos, Va a quedar pendiente. va a quedar pendiente, como casi siempre. Osiris León nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todo el pueblo dominicano.